Esto pasó hace unas semanas. Yo tenía 35 años y era un investigador de folclore. Andar de un lugar remoto a otro no me era extraño. Recuerdo cómo llegué a un pequeño pueblo en las montañas, donde las tradiciones parecían tener más peso que la modernidad. Esa era la razón de mi visita, documentar leyendas urbanas. La primera noche, todo fue tranquilo, o eso creí. La casa de huéspedes era vieja, con un leve olor a madera. Antes de dormir, pensé en las historias de un grupo de personas que desaparecieron en el pueblo hace décadas. La segunda noche, algo cambió. Escuché un golpe suave en la ventana. Era sutil, casi como un susurro. Me acerqué y asomé, pero solo vi la oscuridad. Me sentí un poco tonto. Tal vez era solo el viento. En la mañana, hablé con los lugareños. Cuando mencioné lo que oí, evadieron mi mirada y cambiaron de tema. Durante los siguientes días, hablé con varios residentes. Las historias sobre las desapariciones eran confusas. Algunos decían que se habían ido buscando una vida mejor. Otros hablaban de una maldición. Una anciana se negó a contarme más cuando le mencioné el tema. Me miró fijamente, como si hubiera cometido un grave error. La niebla era constante. Cada vez que salía a explorar, sentía que algo me observaba. Vislumbré sombras que se desvanecían en el aire y escuché murmullos en el bosque cercano. No sabía si eran solo mis nervios o algo más. Un día, decidí entrar en el bosque. Sentí un escalofrío recorrerme, pero seguí adelante. Pensé que podría encontrar alguna pista. Caminando entre los árboles, el murmullo se hizo más claro. No eran solo los sonidos del viento. Algo me decía que había más allí, secretos que el pueblo guardaba. La sensación de ser observado crecía con cada paso. Las noches se volvieron inquietantes. Cada golpe en la ventana o crujido en la casa era un recordatorio de que no estaba solo. Comencé a cuestionar mi cordura. Tal vez estaba siendo víctima de un engaño colectivo. Pero era como si algo dentro de mí me empujara a quedarme. Las advertencias para que abandonara el pueblo se hacían más urgentes. Una noche, mientras revisaba mis notas, escuché un golpe fuerte. Era como si alguien quisiera entrar. Me levanté y fui hacia la ventana. En el instante en que asomé, vi una figura en la niebla. Estaba allí, mirándome. Le pregunté si estaba bien, pero no respondió. Mi corazón se detuvo cuando me di cuenta de que me miraba directamente. Cuando me volví para buscar ayuda, ya no había nadie en la habitación. Sentí un frío recorrerme. Miré por la ventana, pero todo seguía igual. La niebla envolvía el pueblo, como si escondiera secretos oscuros. Sabía que no podía quedarme allí. Entonces, vi algo moverse entre los árboles. Algo que no era humano. Mi respiración se aceleró. Sabía que algo no iba bien. Y en ese momento, comprendí que había entrado en un lugar del que quizás nunca podría salir. Capítulo 2. Encuentro en el bosque. La madrugada llegó sin datos relevantes. La inquietud se instaló en mi pecho, la niebla seguía ahí, densa como un velo que ocultaba todo. Me desafié a mí mismo, necesitando respuestas. Volví al bosque. Era la única manera de descubrir la verdad detrás de las desapariciones. Al entrar, el aire se sentía más frío, casi hostil. Los árboles se inclinaban como si estuvieran susurrando secretos entre ellos. Mis pasos eran cautelosos, mientras los murmullos de la brisa me rodeaban. Es solo el viento, traté de convencerme, aunque, en el fondo, sabía que no era así. Mis sentidos estaban alerta, como si cualquier ruido pudiera desencadenar un peligro inminente. De repente, vi algo. Entre las sombras, algo brillaba. Me acerqué, el polvo y las ramas crujieron bajo mis pies. Era un pequeño objeto, una especie de medallón cubierto de tierra. Lo recogí, sintiendo un escalofrío al tocarlo. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Tenía grabados símbolos extraños. Antes de que pudiera examinarlo más de cerca, escuché un sonido detrás de mí. Era un susurro, suave y persistente, como un eco distante. Me di vuelta. No había nadie.
El susurro continuó, y mi impulso natural fue salir corriendo, pero la curiosidad me detuvo. Decidí seguir el sonido. La niebla se hizo más espesa, dificultando mi visión. Podía sentir la presión de algo más en el aire, algo que pululaba entre los árboles. Y allí estaban, dos figuras difusas que se dibujaban en la sombra. No eran humanos. Tenían formas distorsionadas, como si su piel fuera de una textura impecable, pero las líneas estaban entrelazadas de manera siniestra. Me quedé paralizado, sintiendo que mi mente se desbordaba de miedo. Intenté hablar, gritar incluso, pero las palabras no salieron de mi boca. Todo lo que podía hacer era observar. Una de las figuras se movió hacia mí, extendiendo una mano. Era larga, casi irreal. Sentí un impulso de retroceder, pero mis pies no respondieron. La mezcla de terror y fascinación me mantenía atrapado. De repente, los murmullos se hicieron audibles. Los que no deben ser olvidados, repetían, resonando en mi mente como un eco perpetuo. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía apartar la mirada. Finalmente, la figura se detuvo muy cerca de mí. Entonces todo se oscureció. La niebla se adensó y me envolvió. El mundo se desvaneció alrededor. Lo último que vi fue el destello del medallón en mi mano antes de caer en la oscuridad. Desperté en el suelo, el medallón aún sujeto entre mis dedos. No sabía cuánto tiempo había pasado. La niebla había desaparecido, y había una tranquilidad inquietante en el aire. Me levanté lentamente, mirando a mi alrededor. Las sombras del bosque parecían haber desaparecido, pero algo dentro de mí sabía que eso no era cierto. Regresé al pueblo, temblando. Quería hablar con alguien, conseguir respuestas. Pero cuando llegué, me di cuenta de que los rostros conocidos parecían distintos. La gente no me miraba a los ojos y el ambiente se sentía extraño, como si todo hubiera cambiado en mi ausencia. De repente, escuché un murmullo detrás de mí, una voz suave y familiar. Me di la vuelta, y un escalofrío recorrió mi espalda. Era la anciana del pueblo. Te advertí que no te adentraras en la niebla, dijo con un tono grave. Ellos vendrán por ti. Mi mente se disparó. ¿Quiénes eran ellos? Mientras intentaba encontrar la respuesta, su expresión se tornó seria. Tienes que irte. No dejes que te atrapen. Y ahí fue cuando lo vi. A lo lejos, aquella figura entre los árboles, observándonos. La realidad apenas comenzaba a mostrar su verdadera forma. Capítulo 3. Sombras en el pueblo. No pude apartar la mirada de aquella figura. El pánico se apoderó de mí mientras intentaba descifrar qué significaba su presencia. La anciana, con su voz temblorosa, me apremiaba a escapar, pero mis piernas estaban ancladas al suelo. ¿Por qué no se van los demás?, logré preguntar, la preocupación manando de mi voz. La niebla, respondió, se lleva a los desprevenidos. Los que no deben ser olvidados buscan compañía. Miré a mi alrededor y vi a los habitantes del pueblo, ajenos a lo que sucedía, como si la sombra en el bosque no tuviera nada que ver con ellos. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Era posible que todos estuvieran bajo su influencia? Sentí que la figura se movía más cerca. La anciana me agarró del brazo y me arrastró hacia una dirección contraria. «Vamos», exclamó. Podía ver el terror en su rostro arrugado. Comenzamos a correr, mis pies golpeando el suelo irregular mientras el eco de su advertencia resonaba en mi cabeza. Fuimos a una pequeña casa al borde del pueblo. La puerta chirriaba al abrirse y un olor a humedad me golpeó de inmediato. La anciana se apresuró a asegurar la puerta tras de nosotros. «No importa dónde vayas, ellos te seguirán», dijo, entre jadeos. Me pregunté cómo podía saber eso, pero su mirada intensa transmitía una verdad innegable. «¿Qué son? ¿Qué quieren de mí?». La ansiedad brotó desde mi interior. La anciana se sentó en una silla de madera desgastada, llevándose las manos a la cara. «Lo que te mostraron en el bosque es solo el principio. Te han marcado. Los que no deben ser olvidados buscan sellar un pacto contigo». Las palabras me golpearon como un balde de agua fría. ¿Un pacto? Estaba confundido y asustado.
No quería ser parte de nada de eso. No entiendo. No quiero nada con ellos, murmuré. Ese es el problema, dijo ella con una voz apenas audible. No se trata de lo que quieres. Ellos no aceptan que los rechaces. Tienes que deshacerte de ese medallón. Señaló hacia mis manos, ahora blancas por la presión que estaba haciendo al apretarlo. No puedo, respondí, sintiendo que el objeto tenía un poder extraño sobre mí. Era como si formara parte de mí. Lo encontré en el bosque. No sé qué hacer. Debes llevárselo, respondió la anciana. Dáselo a quien lo necesite. Así romperás la conexión, pero cuidado. No deben saber que lo estás haciendo. Antes de que pudiera procesar sus palabras, un estruendo resonó en la puerta. Golpes fuertes, como si alguien o algo intentara entrar. La anciana recomponía su expresión, ahora llena de determinación. Vamos. No tenemos tiempo. Corremos hacia la parte trasera de la casa, intentando encontrar una salida. Sentí que algo me observaba desde la sombra. Ahí estaba el medallón, caliente en mi mano, vibrando con una energía oscura. Salimos por una puerta trasera justo cuando la puerta principal cedió. Los murmullos volvieron a surgir en mi mente, pero ahora eran más intensos, frenéticos. Los que no deben ser olvidados, repetían. No sabía si eran las sombras o mi propio temor desbordándose en mi mente. Nos encontramos en un pequeño callejón entre las casas. La anciana me empujó hacia adelante. No mires atrás, dijo, y de repente, su voz se mezcló con los ecos. Entonces lo vi, la figura entre los árboles, más cerca de lo que había estado antes, y supe, con una certeza aterradora, que el verdadero encuentro apenas estaba por comenzar. Capítulo 4. Un susurro en la niebla. Siguieron corriendo. La anciana, ágil a pesar de su edad, me guiaba con firmeza mientras la niebla comenzaba a envolverse a nuestro alrededor como un manto pesado. Cada paso me hacía sentir más atrapado, como si el aire se volviera más denso. Ya no escuchaba los ruidos del pueblo, solo el latido acelerado de mi corazón y los ecos lejanos de aquellos murmullos. A medida que avanzábamos, un hedor ácido llenó el aire, y una sensación de inquietud creció en mi pecho. ¿Qué pasa si nos encuentran?, pregunté, la conversación no sonando como una pregunta sino como una súplica. La anciana no me respondió de inmediato, su expresión era de temor y preocupación. Justo cuando pensaba que su silencio era la peor respuesta, ella se detuvo de pronto. Aquí, dijo, señalando un pequeño cobertizo de madera. Estaba semioculto por la niebla, como si hubiera intentado esconderse de lo que acechaba. Abrí la puerta y una ráfaga de aire frío nos envolvió. Nos metimos adentro, y ella lanzó un vistazo ansioso a nuestro alrededor. Era más oscuro de lo que esperaba. Estantes llenos de frascos y hierbas secas rodeaban las paredes. La anciana buscó algo entre los objetos amontonados. Esto, murmuró mientras atrapaba un pequeño frasco con un líquido espeso dentro. Esto puede protegernos temporalmente. Tomó un poco con sus dedos temblorosos y lo esparció sobre la puerta y las ventanas. La niebla los atrae, pero esto puede confundirlos por un tiempo. Mientras hablaba, el ruido afuera se intensificó, como si algo o alguien estuviera buscando. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de mí? ¿Qué sé yo de este medallón? Ella, con ojos llenos de pánico, me miró de nuevo. No era solo un objetivo. Te eligieron por una razón. Debes estar preparado. En esos momentos, comprendí que mi vida había cambiado. Había dejado de ser un simple observador en aquel pueblo. Sentí que el peso del medallón, aún colgado de mi cuello, se transformaba en plomo. ¿Qué voy a hacer?, le pregunté, mi voz casi rota. La anciana suspiró. Debes pensar en alguien que lo necesite. El medallón tiene un propósito. Tienes que entenderlo. No es solo un objeto. Mientras hablaba, un estruendo fuerte retumbó de nuevo, haciéndonos saltar. Fue entonces cuando escuché un susurro, claro y resonante, que atravesó el silencio de la niebla. Te estamos esperando. La voz era frío y familiar, como si conociera algo de mí que yo mismo ignoraba. Miré a la anciana, horrorizado.
Ella también había oído. No, gritó, su voz temblorosa mientras se hacía eco del susurro. No deben acceder a tu mente. La murmullo se hacía más fuerte, y la niebla comenzó a colarse por las rendijas de la puerta, como si tuviera vida propia. Fuimos a la ventana, la anciana trató de ver hacia afuera. Debemos irnos. Ahora. Sin más tiempo que perder, el medallón pulsaba más fuerte que nunca, como si estuviera llamando a algo. Miré a mi alrededor, pero en ese momento, un terror indescriptible se apoderó de mí. Lo que había en la niebla no era solo una sombra. Era lo que había sido olvidado, y la conexión que establecí estaba a punto de revelarme su verdad. Mientras nos preparábamos para salir, un pensamiento golpeó mi mente: ahorraría un secreto que podía cambiarlo todo. Me di la vuelta para enfrentar a la anciana. Sin embargo, ¿quién soy realmente? ¿Quién fui? Sus ojos se llenaron de tristeza. Eso lo descubrirás pronto si logras escapar de la niebla. Con esas palabras resonando en mis oídos, crují la puerta, abriendo una entrada hacia un destino desconocido y temido. La niebla ya zumbaba a nuestro alrededor, y su misteriosa voz prometía respuestas, o la pérdida total de lo que era. Capítulo 5. Entre la niebla y la verdad salí del cobertizo, el aire frío me golpeó como un ladrillo. La niebla me envolvió inmediatamente, apenas podía ver la mano frente a mi cara. La anciana estaba a mi lado, su presencia otorgaba un poco de calma, pero no podía ignorar el murmullo que seguía resonando en mi mente. Te estamos esperando. ¿A dónde vamos?, pregunté, la voz me temblaba. Debemos llegar al claro. Allí, la niebla pierde fuerza. Apresúrate, respondió, tirando de mi manga. Sus ojos reflejaban un miedo que no podía comprender del todo, pero lo sentía profundamente. Corrimos, cada paso una lucha contra lo desconocido. De repente, un sonido rompió el silencio: pasos, arrastrándose como si fueran de un ser enorme. Me detuve, paralizado. Una forma oscura se dibujó en la niebla, moviéndose torpemente, pero con una intención clara. Miré hacia la anciana, y su mirada se había tornado grave. Rápido, no mires atrás, ordenó. Sin más opción, seguí corriendo, aunque el impulso del miedo me hacía dudar al cada instante. Cada sombra parecía alargarse a medida que el murmullo se intensificaba, una melodía aterradora que arremolinaba mis pensamientos. Al fin llegamos a un claro. La niebla aquí era menos densa, y la luz de la luna se filtraba a través de una rendija entre las nubes. Esto debería ser seguro, dijo la anciana, respirando con dificultad. ¿Qué fue eso? ¿Qué era lo que estaba allí?, pregunté, intentando comprender lo que acababa de experimentar. Ellos son antiguos, seres que habitan en la niebla. Te buscan porque el medallón es la clave, una conexión perdida que puede darles poder, respondió, su voz temblorosa mientras miraba a nuestro alrededor, como si temiera que los sombras volvieran. Al escuchar esto, el medallón en mi cuello comenzó a calentarse, como si emitiera una energía propia. ¿Qué clave? No entiendo nada. ¿Por qué yo? La confusión crecía en mí, ahogando cualquier intento de lógica. Porque sientes un vacío en tu interior. Algo que necesita ser llenado. Tienes más que solo un vínculo con el medallón. ¿No lo sientes? Hay alguien que te llama, explicó, con un brillo en sus ojos que mezclaba tristeza y esperanza. Fue en ese momento cuando lo vi, una figura entre la niebla, vagamente familiar. El pulso del medallón se intensificó al mismo tiempo que se hacía más visible. Era una mujer, su rostro estaba difuminado, pero las líneas de su expresión eran cálidas, como un recuerdo olvidado. ¿Quién es?, murmuré, incapaz de apartar la vista. La anciana se giró lentamente. Esa es tu madre. La niebla le ha devuelto fragmentos de su esencia. Debes acercarte. Un torrente de emociones me invadió. Necesitaba ir hacia ella, pero, al mismo tiempo, un grito interno intentaba advertirme. No, dije, dando un paso atrás. No puedo. Si me acerco, podría perderme también. No. Escúchame. La anciana tomó mis manos con fuerza. No todas las conexiones son malas.
La niebla quiere jugar contigo, manipularlo todo. Recuerda que el medallón es para proteger, no para atraparte. Mientras los ecos de su voz resonaban en mi interior, la figura se desvaneció. La niebla se posicionó entre nosotros de nuevo. Entonces traté de concentrarme, de pensar en aquel vacío que había sentido toda mi vida. Y, al hacerlo, comprendí que mi conexión con el medallón no era solo con el pasado. Era un puente hacia lo que estaba dispuesto a descubrir. Mientras me preparaba para dar un paso adelante nuevamente hacia la neblina, algo oscuro surgió detrás de mí. Era el mismo sonido, pero amplificado. Ven con nosotros, resonaba esa voz amenazante, y el aire se volvió más frío. En ese momento, supe que debía elegir, seguir el eco de la niebla hacia lo desconocido o enfrentar la verdad que se oculta en mí. El medallón brillaba más fuerte, y su llamado resonó en mi corazón. Todo estaba por definirse. Solo espero estar listo para lo que venga. Capítulo 6. El susurro del vacío. Dejé que el medallón brillara entre mi pecho, iluminando la tensión en el aire. La voz que resonaba tras de mí crecía en intensidad. Ven con nosotros, sonaba más cercana, como si los seres de la niebla me llamaran por mi nombre. No estaba seguro de cuál era mi nombre, pero en ese momento, sentí que todo se desvanecía, menos aquella voz amenazante. La anciana giró la cabeza, sus ojos reflejaban un pánico que me traspasaba. Lucas, concéntrate. No dejes que te atrapen, me gritó. Su inyección de urgencia rompió el trance en el que estaba, y supe que debía actuar. ¿Cómo puedo escapar de esto?, pregunté, con la voz quebrada. El frío se intensificaba, y noté que las sombras comenzaban a arrastrarse hacia el claro. El eco de las voces en mi mente se unía al murmullo que venía de la niebla. Recuerda lo que eres. El medallón es tu refugio. Usa su poder. No olvides lo que llevas dentro, me recordó, apretando mis manos. En su contacto sentí que, aunque temía, había algo en mí que estaba despertando. El medallón vibró, y en mi mente surgieron fragmentos de recuerdos oscuros, risas en un jardín perdido, juegos con una figura maternal, caricias que nunca llegaron a concretarse. La niebla me había mantenido apartado de esos recuerdos, pero ahora se sentía como una revelación. Mamá, grité, aunque nadie supo si era un llamado o un lamento. De pronto, la visión de mi madre regresó, pero más vívida. Su rostro se esbozó entre la niebla, más claro que antes. Podía ver su sonrisa, aquellos ojos cálidos que había olvidado. Lucas, ven, me susurró, y su voz era un himno inconfundible, uno que parecía ampararme entre el caos. No te acerques a ella, Lucas, me advirtió la anciana. La niebla no solo quiere atraer a tu madre, también desea atraparte a ti. No sabes lo que significa perderse en ella. Sentí que mi mente se partía en dos, por un lado, el deseo de aferrarme a esa conexión que casi podía tocar. Por otro, el tremendo miedo a lo que podría significar ese paso. La niebla serpenteaba a mi alrededor, como un río buscando su cauce, mientras la figura de mi madre se retorcía entre las sombras. Todavía hay tiempo, dijo la anciana. Piénsalo, Lucas. Piensa en lo que realmente quieres. La niebla no se detendrá. Te atrapará si no actúas ya. Mis manos temblaban, pero el medallón en mi pecho era cálido, como un fuego interior que empezaba a arder. Podía sentir el estímulo en mis venas, un recordatorio de que yo era más que solo un niño perdido en la niebla. Si debo enfrentarme a la verdad, que así sea, decidí, miré a la anciana a los ojos. Tú me has guiado hasta aquí. Dime qué hacer. Y usa el medallón. Es tu poder, tu protección. Y recuerda, no actúes por impulsos. Eres más fuerte de lo que crees, respondió, con voz firme. Antes que pudiera dar un paso hacia la niebla, una sombra oscura se deslizó cerca de mí. No puedes escapar, resonó nuevamente, y sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Estaba demasiado cerca, y la presión en mi pecho aumentaba. Me concentré en el medallón, fusionando mis pensamientos con su luz. Comencé a murmurar una palabra que no sabía si era magia o solo una oración para darme fuerzas. Protege, guía, ilumina, repetí.
La niebla se erguía alrededor, los murmullos de las voces comenzaron a desvanecerse, y la figura de mi madre se volvió tenebrosa, entrelazada con los seres oscuros. No podía retroceder. Un destello de luz estalló desde el medallón, y no supe si estaba listo para lo que vendría, pero sabía que no tenía elección. Con un grito improvisado y la luz del medallón guiando mis pasos, me lancé hacia la niebla, desafiando el oscuro abismo que todo lo consumía. Todo lo que se definía en ese instante era arriesgarlo todo por la verdad que esperaba encontrar. Capítulo 7. Cruza en la niebla. La niebla me envolvió con una frialdad cortante, como si cada bocanada de aire tuviera una voz propia que susurraba mis miedos más profundos. La luz del medallón parpadeaba, pero seguía brillando, y yo corría de frente, hacia lo desconocido. Me di cuenta de que había dejado atrás la anciana, su figura era solo un recuerdo en la distancia. No había tiempo para pensar en ella, la niebla consumía mi atención. De repente, me encontré en un lugar diferente, un espacio vasto y desolado. Parecía un campo vacío, pero había algo en el aire que me decía que no estaba solo. A mis lados, las sombras se agolpaban y susurros reverberaban a mi alrededor. Lucas resonaban, un eco que provocaba un escalofrío en mi piel. Las voces tenían una cadencia ominosa, como si en cada repetición buscaran traerme más cerca de ellos. Con cada paso, el medallón vibraba en mi pecho, guiándome, recordándome que debía resistir. La figura de mi madre todavía flotaba en mi mente, pero cambiaba continuamente, sus ojos llenos de amor ahora eran un vacío hiriente. «Ven a jugar, suave como la niebla», susurraba, atrayéndome con promesas de dulzura que ya no podía distinguir. «No. No puedo», grité, intentando despejar la confusión. «No es real». Pero la niebla se alzó, y de repente, me vi rodeado por aquellas sombras, vistas de cerca se distorsionaban, como si su forma deseara retorcerse dentro de sí misma. Recorrí el campo gritando, buscando a la anciana, tratando de encontrar un punto de anclaje en medio del caos. Pero solo encontraba ojos oscuros observándome, cúpulas de esencia pudiente silueteadas contra la niebla. El frío ahora se sentía como un abrazo mortal. Entonces, una figura emergió, un niño. Tenía su rostro cubierto de sombras, pero su voz era clara y fuerte. «Ven, Lucas, no tienes miedo aquí», dijo. «La niebla solo quiere jugar». Exudaba una tristeza familiar. Algo en su forma me resultaba conocido, y de repente me pregunté si ese pequeño era un fragmento de mi propio pasado. «No te acerques», susurré, sintiendo que el suelo temblaba nuevamente bajo mis pies. La niebla aumentaba en densidad, arrastrando el sonido, envolviendo nuestra pequeña conversación en un silencio incómodo. «No caigas en su trampa». El niño sonrió, pero era una sonrisa triste. «¿Qué trampa? Lo que buscas no está fuera, está aquí dentro». Su voz cambiaba, resonando en un eco diferente, uno que empezaba a confundirme. En mis entrañas, sentí una mezcla de tristeza y rabia. «¿Qué quieres de mí?», le pregunté, sintiendo que algo se rompía en mi interior. «Solo quiero saber la verdad». Apenas podía escucharme entre el murmullo que se intensificaba a mi alrededor. «Págame», respondió con un tono inquietante. «Tienes que darme algo a cambio. La niebla guarda tus recuerdos, pero no sin un precio». De pronto, algo en mí hizo clic. El medallón, su luz había resonado en mí cada vez que pensaba en lo que había perdido. «Te daré mi miedo», decidí, aunque no sabía cómo hacerlo. «Te doy mis dudas. No me atraparás». Me concentré y, sin pensarlo más, dejé que el medallón brillara en respuesta al pacto que intentaba sellar. La niebla comenzó a retirarse, destellos de luz iluminaban el campo desolado. La tristeza del niño se tornó en desesperación. «No puedes hacerlo. Esos recuerdos son míos», gritó, mientras intentaba apresarme. Así que corrí, saltando a través de la niebla disipada, mi corazón latía con fuerza y la cocina de la realidad empezaba a mostrarme su forma. Sabía que no podía rendirme, porque la verdad que buscaba se encontraba más allá de esta confrontación. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso más, una sombra más oscura que el resto me detuvo. «Te advertí una vez, Lucas. Nadie se va sin pagar su precio».
Y ahí fue cuando lo vi. El rostro en la niebla se convirtió en un espejo, una imagen de mí mismo soñando y perdido en mis propios ojos llenos de oscuridad. Capítulo 8. Reflejos en la niebla. La sombra frente a mí era más que una figura, parecía una masa oscura, como si toda la desesperanza del mundo hubiera tomado forma en ese momento. Intenté retroceder, pero mis piernas estaban atadas por un miedo que sentía como si tuviera vida propia. ¿Quién eres?, murmuré, sintiendo el sudor en mi frente. Soy el eco de tus decisiones, la consecuencia de lo que has dejado atrás, respondió la sombra con voz profunda, como un trueno en la lejanía. ¿Creías que podías salir ileso después de jugar con lo que no comprendes? Cada palabra me atravesaba como dagas, recordándome las elecciones que había hecho y los recuerdos que había intentado enterrar. El medallón seguía brillando en mi pecho, pero su luz parecía más tenue frente a esa oscuridad. No tengo miedo de ti, le dije, aunque mi voz temblaba. Intenté recordar el poder que me ofrecía el medallón, la promesa de que podría iluminar la verdad. Pero la sombra solo se reía, un sonido grotesco que reverberaba en la niebla. ¿De verdad crees que puedes escapar de lo que eres?, dijo, avanzando hacia mí. La niebla no es tu enemiga, Lucas. Es tu refugio, un lugar donde tus secretos vienen a jugar. Sus ojos, o lo que parecían ser ojos, brillaban como agujeros negros devoradores. No, grité, sintiendo que el suelo bajo mis pies se desvanecía. La imagen de mi madre en mis pensamientos regresó, pero ahora era un eco distorsionado, llamándome con tristeza y decepción. De repente, una risa infantil rompió la tensión. El niño apareció de nuevo, ahora más claro, con su rostro iluminado de una forma que me hizo temblar. No le hagas caso, dijo, y aunque su tono era tranquilo, había una urgencia palpable. Él quiere que te rindas. Pero hay otra manera. Miré a la sombra, luego al niño. Otra manera, repitió mi mente, retumbando de dudas. ¿Cómo podría haber otra forma de lidiar con esto? La niebla comenzó a girar alrededor de nosotros, como un tornado de emociones y recuerdos. Dame tu voluntad, Lucas. Deja ir el miedo, instó el niño. Así podrás conocer tu verdad. Su mirada era serena, un rayo de esperanza en un mar de desesperación. ¿Y si no puedo?, pregunté, sintiéndome desgarrado entre dos fuerzas opuestas. La sombra lanzó una risa burlona, resonando en el aire. Siempre puedes. Pero si renuncias a tus recuerdos, te quedarás aquí para siempre, me advirtió la sombra, acercándose con una rapidez inhumana. La niebla hará que olvides todo lo que fuiste, y te convertirás en parte de ella. El niño extendió su mano hacia mí. Debes decidir. O abrazas la luz que queda en ti, o te entregas a la oscuridad. Su voz era suave, y el brillo del medallón se intensificó, iluminando su pequeño rostro. Con cada fibra de mí grité en mi mente, debatiéndome entre el horror de la oscuridad que se acercaba y la claridad del niño. Sentí que el tiempo se detenía. Si perdía esa oportunidad, si cedía ante el miedo, podría venir a vivir mi propia pesadilla una y otra vez. Finalmente, alcé mi mano hacia el niño. Te ofrezco mi voluntad, le dije, sintiendo una oleada de determinación que surgía en mi interior. Te doy mi luz. La sombra se paró en seco, el eco de sus risas se desvaneció, dejando un silencio ominoso. La niebla comenzó a disiparse rápidamente, como si el aire se limpiara de una telaraña oscura. Fue en ese instante que comprendí lo que estaba perdiendo. La imagen de mí mismo en la niebla se rompió, y se desvaneció en 1000 fragmentos de luz, revelando el horizonte que había ocultado. Pero en un último intento de aferrarse, la sombra lanzó un grito que desgarró el silencio. Nadie escapa de mí. Siempre regreso. Y antes de que pudiera prepararme, la niebla estalló a mi alrededor, llenando mi visión de caos. Entonces, un doloroso tirón me arrastró hacia atrás, y todo se volvió negro. La última imagen que vi fue la mano del niño alzándose, como un faro en la oscuridad. Y ahí comprendí que esto era solo el comienzo. Capítulo 9. Un nuevo despertar. Desperté de un salto, el corazón latiendo furiosamente en mi pecho. La niebla ya no me envolvía, estaba en mi habitación, en la cama,
rodeado del silencio familiar que siempre había albergado mis miedos. Pero algo se sentía diferente. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, y aunque era un nuevo día, un peso seguía presente en mi interior. ¿Qué había pasado realmente? Me senté en la cama y llevé la mano al medallón que aún brillaba en mi pecho. Su luz era cálida, casi reconfortante. Pero no podía sacudirme la sensación de que había algo más, como un eco de voces lejanas que seguían llamándome desde la niebla. De repente, un golpe fuerte sonó en la puerta. «Lucas, ¿estás bien?», era la voz de mi hermana, su tono lleno de preocupación. Intenté calmarme, recordando que el mundo exterior seguía girando a pesar de lo que había experimentado. «Sí, estoy bien», respondí, tratando de sonar más seguro de lo que realmente estaba. Era tiempo de enfrentar lo que había dejado atrás. Cuando salí, noté que la estancia parecía más clara. La luz parecía más intensa, y las sombras en las esquinas se sentían menos amenazadoras. Pero no dudaba que la sombra aún podía volver a aparecer. No sabía si había escapado de su alcance o si solo estaba esperando el momento oportuno. Mi hermana me miró con curiosidad. «Te he estado buscando. Vi que no salías de tu cuarto. Hay algo extraño en el pueblo». Mi instinto se aceleró. «¿Qué tipo de extraño?», pregunté, sintiendo que mi corazón no se detendría hasta tener una respuesta. «Desaparecidos», dijo, su voz temblando ligeramente. «Varias personas han estado desapareciendo por días. La gente está aterrorizada, incluso abrieron la escuela para que todos se reunieran». Un escalofrío recorrió mi espalda. Había algo más en juego, y sentí que debía averiguarlo. «Voy a salir. Hay algo que debo hacer», dije, determinada. Sin importar las sombras que me persiguieran, no podía quedarme de brazos cruzados. Al llegar al centro del pueblo, la atmósfera era palpable. La gente murmuraba entre ellos, y vi rostros conocidos llenos de temor. Me abrí paso, buscando respuestas, pero todos parecían más preocupados por lo que se perdía que por lo que se presentaba ante ellos. Entonces, lo vi. Era un hombre mayor, conocido por sus historias sobre el pasado del lugar. Se acercó y me miró directamente a los ojos. «Lucas, hay cosas que has despertado. Las sombras no solo atraen a la niebla, también buscan más». Su rostro estaba serio, y sus palabras se sentían como advertencias. «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiendo que la ansiedad crecía dentro de mí. Se inclinó hacia mí y susurró. «Lo que enfrentaste es solo el principio. Si no descubres lo que está sucediendo, perderás a más gente». Tragué saliva. «¿Cómo puedo ayudar?». «Busca la verdad antes de que las sombras la devoren», dijo, dándome un consejo enigmático y advirtiéndome sobre una nueva amenaza. Justo cuando iba a hacerle más preguntas, escuchamos un grito desgarrador que provenía de la escuela, un sonido que helaría la sangre de cualquiera. En ese momento, supe que el pasado no solo había dejado huellas en mí, sino que también amenazaba con sumergir a todos en la oscuridad. Tenía que encontrar respuestas y detener la sombra antes de que consumiera a quienes amaba. Con el medallón brillando fuertemente, di un paso adelante, decidido a enfrentar lo que viniera. Capítulo final. La atmósfera en el pueblo era tensa, el eco del grito resonando en mi mente como un tambor inquietante. El sonido había emergido de la escuela, un lugar que había sido un refugio, pero ahora se sentía como un laberinto de peligros. Sabía que debía actuar rápido, el pueblo no podía permitirse otra desaparición. Me dirigí hacia la escuela, dejando atrás murmullos y rostros llenos de ansiedad. La puerta estaba entreabierta, y una sensación de frío me recorrió la columna. Me asomé, el interior estaba oscuro, con sombras que parecían alargarse en cada rincón. «No seré otra víctima», me repetía. Avancé con cautela, el medallón caliente contra mi piel. Al entrar, vi a un grupo de personas reunidas, pero no estaban simplemente conversando, su expresión era de pánico. En el centro había una figura, un hombre mayor que parecía hablar de una historia antigua, pero sus palabras se perdían entre la confusión. «No. No podemos permitir que eso suceda», gritó, mientras los murmullos aumentaban. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté,
haciendo que todos se giraran hacia mí. El hombre, reconociéndome, levantó una mano. Tú, el forastero, has despertado algo que no debería haber sido tocado. Su mirada era seria, y el aire se volvió denso ante su advertencia. Lo sé, respondí, sintiendo la presión en mi pecho. Las sombras vienen por todos y hay que detenerlas. Con el medallón, sentía la carga de lo que habían dicho, la conexión, el pacto, y ahora la responsabilidad. La atmósfera se volvió más inquietante cuando todos los rostros se tornaron en miedos. ¿Y cómo se detiene?, alguien preguntó. Mi mente buscaba respuestas, pero solo había confusión y un regalado momento de claridad. Debemos volver a la niebla, afirmé. Ahí es donde tienen el poder. El caos estalló a mi alrededor. La gente comenzó a hablar sin parar, muchos gritando con la desesperación de lo desconocido. Pero yo sabía que debíamos unirnos, y así lo hice. Escuchen, les dije alzando la voz, si vamos juntos, tal vez podamos desentrañar esto. Tal vez podamos romper el ciclo. Algunos asintieron, aunque otros se mostraban reacios. La voz del anciano resonó, no es solo un juego, cada conexión, cada recuerdo pesa. Ellos buscan alimentarse de la desesperación. Mis pensamientos regresaron a aquella sombra, a sus palabras. La niebla había comenzado a atraer a los desprevenidos, y no solo a mí. Decidimos salir, la tarde ya caía cuando empezamos a caminar hacia el bosque. La niebla se asomaba, como un fondo cercano y familiar. Con un pacto, debemos restablecer el equilibrio, instó el anciano nuevamente. La conexión entre nosotros comenzaba a forjarse, un grupo unido en medio de la incertidumbre. Al llegar al claro, el medallón brilló intensamente. La niebla se alzó y las sombras comenzaron a danzar, casi como una invitación. Recuerden lo que son, les dije, no podemos permitir que nos arrastren otra vez. Cada uno de nosotros tiene su propia historia, y las sombras no pueden tomarlas. La niebla giró con furia y de ella surgieron figuras tenebrosas, alzando un lamento que vibraba en nuestros cuerpos. Los murmullos resonaban, los que no deben ser olvidados. No son nuestros enemigos, grité, sintiendo que el medallón pulsaba con cada palabra. Son el reflejo de lo que llevamos dentro. Convencidos, propusimos un pacto, compartir nuestros recuerdos, aún los más oscuros, y enfrentarlos en conjunto. La niebla se irguió, sintiendo nuestro poder. Vamos, me instigaron, y comencé a canalizar el medallón. Dominar su luz era fundamental, convertir el miedo en un recuerdo de comunidad. Con cada conexión, las sombras se desvanecían, reemplazadas por luces titilantes. La niebla agonizaba, y las figuras murmurantes perdían fuerza. Pero no todo se resolvería esa noche. Justo cuando pensábamos que habíamos triunfado, una voz resonó desde lo profundo de la niebla. Regresaremos, prometió la sombra, cambiarán, y nosotros vendremos otra vez. Sentí que todavía había preguntas sin respuesta, misterios por resolver. Aunque habíamos alcanzado una victoria, la oscuridad había dejado su huella. El pueblo, ahora más unido, regresó a la luz. Pero mientras caminaba hacia casa, un escalofrío recorría mi espalda. No había raíz completa en mi legado, la niebla, aunque había retrocedido, aún existía en algún rincón. Y así, aunque me mudé a otra ciudad, el eco de aquel lugar me seguía. Todavía pienso en eso a veces, en la niebla que acecha, y en lo que podría revelar. Aunque la oscuridad aguardaba en silencio, sabía que la luz también estaba allí, esperando ser descubierta. Nunca he vuelto a ese pueblo, y supongo que nunca lo haré, pero siempre tendré el medallón. Una conexión eterna que, espero, ilumine cualquier sombra que pueda enfrentarse en el camino.